En la fiesta me sentí mal. Me fui a una habitación a descansar. ¿Quién hubiera pensado que mi esposa atendería a cada hombre como si fuera una camarera? Buenas tardes, me llamo Nathan. Quiero compartir brevemente lo que me ha sucedido en la vida. Estuve casado, una mujer maravillosa y sensual. Gastaba todo mi dinero en ella, la adoraba y siempre la deseaba. Si alguien me hubiera preguntado quién era Jessica para mí, sin dudar habría respondido que ella era mi mundo. Ella era increíble, inteligente, amable, con esa risa contagiosa que siempre sabía disipar hasta los pensamientos más oscuros. De baja estatura, con cabello dorado, sabía cómo levantar el ánimo con una sola mirada, en todos los sentidos de la expresión. Cuando la conocí hace 3 años en una fiesta de unos amigos, sentí de inmediato que era algo especial. Casi de inmediato nos volvimos muy cercanos y después de 1 año y medio de relación le propuse matrimonio. Fue la decisión más acertada de mi vida. Nuestra vida era sencilla y en cierto modo incluso común. Trabajo, tareas del hogar, viajes ocasionales fuera de la ciudad. Pero cada mañana, al despertar a su lado, sentía esa alegría tranquila, esa de la que todos sueñan. Por supuesto, Jessica tenía sus debilidades, reaccionaba de manera demasiado emocional ante las pequeñas cosas, a veces podía confundirse con sus propios deseos, además le encantaban las fiestas, el baile y las compañías alegres, especialmente si estaban presentes sus amigas o conocidos del trabajo. Me parecía que su ligereza era como una bocanada de aire fresco en nuestro mundo rutinario, y en mi pasión por ella. Yo me sentía orgulloso de ella. La gente a su alrededor la admiraba, pero ella siempre me elegía a mí. Esa noche yo estaba tranquilo. La empresa en la que trabajábamos organizó una fiesta corporativa en una casa de campo, con barbacoa, de música y un ambiente relajado. El verano estaba en su apogeo y todo a nuestro alrededor parecía decir, relájate y disfruta de la vida. Jessica tardó mucho en elegir su atuendo, un sencillo vestido claro que dejaba al descubierto sus esbeltos hombros. Recuerdo cómo daba vueltas frente al espejo, buscando aprobación en mi mirada, y yo no escatimaba en halagos. Se veía increíblemente hermosa, de verdad. En la base se reunieron unas 30 personas, colegas, sus familias, amigos. Asaban carne en la parrilla, reían, jugaban juegos de mesa. Jessica se integró de inmediato en la multitud, conversando fácilmente con nuestros conocidos. Vi cómo la rodearon los hombres, no en el sentido de que fuera algo malo, simplemente todos se sentían atraídos por ella. Ella siempre fue el alma de la fiesta. Yo también intenté ser parte de la celebración, pero casi de inmediato me empecé a sentir mal. No sé si me sobrecalenté al sol o si me contagié de algo. Me mareaba y me dolía el cuerpo. Cerca de las 8 de la noche me di cuenta de que ya quería descansar. Le dije a Jessica que me iría a recostar en una de las habitaciones del edificio principal. Los organizadores permitieron usar las habitaciones para descansar. Ella me abrazó, me besó en la sien y sonriendo dijo que vendría más tarde. Me fui sin ninguna sospecha, cerré la puerta tras de mí y en un par de minutos me quedé dormido. Me desperté en medio de la noche, como a las 3. La habitación estaba en silencio. Solo afuera apenas se oía la música y se escuchaban risas. La cabeza todavía me daba vueltas, pero ya no tanto. Me levanté de la cama, pensé en ir a buscar a Jessica, pero luego lo dejé pasar y decidí que mejor la dejara divertirse. Ella se lo había ganado. Tan a menudo posponía sus propios deseos por mí, por el trabajo, por la rutina. Me parecía justo darle esa noche de libertad. Me volví a acostar y me dormí. Cuando salí a la calle por la mañana, la base parecía como después de una tormenta. Por todas partes había vasos de plástico tirados, restos de comida en las mesas, alguien dormitaba en las tumbonas, alguien más dormía, en un colchón, en la piscina. Jessica estaba sentada en los escalones cerca del edificio principal. Tenía una taza de café en las manos. Sonrió cuando me vio. En ella había la misma ligereza, sin tensión, solo el olor a sudor y alcohol. Me acerqué y me senté a su lado. Ella me abrazó por los hombros y se acurrucó. Pensé que era solo cansancio. Nos quedamos sentados así, en silencio, durante varios minutos, observando cómo despertaba la mañana. Ninguna sospecha, ni una pista de que algo estuviera mal. Solo después, días más tarde, cuando la verdad empezó a salir a la luz, comprendí el horrible panorama que me perdí mientras dormía en la habitación. Pasaron un par de días después de aquella noche, y volvimos a la vida de siempre. Trabajo, asuntos, fines de semana en casa. Pero algo en Jessica había cambiado. La sorprendía en momentos extraños, se volvió nerviosa, a veces apartaba la mirada, cuando intentaba mirarla a los ojos.
A veces parecía sumirse en sí misma, como si estuviera lidiando con algo por dentro, algún pensamiento pesado. Un día le pregunté en broma, ¿te divertiste mucho esa vez sin mí? Ella sonrió como de costumbre y respondió algo, sobre bailes normales y conversaciones. Le creí. En ese momento aún le creí, porque la confianza entre nosotros siempre había sido algo sagrado. Éramos esa pareja que siempre podía hablar honestamente de todo, pero los pequeños detalles seguían acumulándose. Conversaciones nocturnas por mensajes que ella cerraba cuando yo me acercaba, una especie de nueva antipatía en sus caricias. Empecé a sentir una extraña pesadez por dentro, como si algo importante estuviera ocurriendo a mis espaldas y yo no pudiera entender qué era exactamente. En ese momento aún no sabía que pronto mi mundo se derrumbaría, ese mundo en el que yo creía que éramos felices. Todo comenzó en un sábado completamente normal. Estaba sentado en la terraza, tomando café y hojeando el teléfono perezosamente. Era una mañana nublada y Jessica aún dormía. Y entonces me escribió uno de los colegas con los que trabajábamos juntos. Nada fuera de lo común, solo unos memes y un par de bromas, pero al final de repente escribió y preguntó, Nate, ¿sabes en realidad lo que pasó después de que te fuiste a dormir? Al principio no entendía a qué se refería. Le respondí algo como, no mucho, la verdad, simplemente me sentía mal, me dolía el estómago y al parecer me dio una insolación. Me acosté en la habitación y me dormí rápidamente. Entonces él me envió un mensaje de voz. Recuerdo que presioné el botón de reproducir y mi voz tembló. En la grabación, él se notaba incómodo. No sabía cómo encontrar las palabras, pero al final logró decir que, después de que me fui, con Jessica, todo se volvió un completo desastre. Ella se emborrachó tanto que perdió totalmente el control. Allí había varios chicos. Dijo que no quería meterse en todo eso, pero que yo debía saberlo. Incluso si eso lo arruinaba todo. Me quedé paralizado. Un zumbido llenó mis oídos. Escuché el mensaje de voz como 5 veces. Todo mi cuerpo se tensó como una cuerda. El corazón me latía en la garganta. Al principio quise simplemente ignorarlo, convencerme de que era una broma cruel de alguien, pero al cabo de un par de minutos él envió otro mensaje. ¿Puedo mostrártelo? Grabé un video con el teléfono. No quería grabar, pero cuando me di cuenta de que todo había llegado tan lejos... Es solo para que tengas pruebas, Nathan. Lo primero que vi fue nuestra sala común en la casa donde se hizo la barbacoa. Ese mismo patio trasero, esa misma mesa en la que habíamos estado sentados apenas unas horas antes. Jessica, mi amor. Ella estaba de pie, estirando el sujetador, riendo tan fuerte como nunca la había escuchado. Una risa borracha, ronca y estruendosa. A su alrededor había hombres sin la parte superior de la ropa. A algunos los conocía. Eran colegas. A otros no los recordaba. La palmoteaban en la espalda, la abrazaban. Alguien le besaba la pierna, otro la clavícula. Otro se aferraba a sus labios. Maldita sea, ella les decía algo. Y luego uno de ellos, el más descarado, simplemente la agarró por las caderas y la puso sobre la mesa, como una baguette que están a punto de cortar. Ella ni siquiera se resistía. Se reía y tocaba sus pantalones con sus manos sucias. Al cabo de un minuto comenzó un caos, que ni siquiera puedo describir completamente con palabras. Uno tras otro se acercaban a ella, la tocaban. 4 hombres la tomaron al mismo tiempo. En ese sentido, ella solo disfrutaba, y todo eso fue sin preservativos. Y ella no se detuvo. Cuando uno terminaba, otro ocupaba su lugar. Todo eso. Risas, bromas, comentarios sucios. Ella como si hubiera perdido la razón, olvidándose de todo. No lo vi hasta el final. Lo apagué a la mitad. Sentía como si todos mis órganos se hubieran revuelto por dentro. Vomité justo allí en la terraza, en el suelo. Fue peor que cualquier pesadilla, peor que cualquier dolor que haya sentido jamás. Ya no podía cambiar nada. Fue real. Era mío. Era ella. Quizá ya esté embarazada. Si es así, ¿de quién? Dios, escribo línea tras línea y ni yo mismo puedo creer que esto le haya pasado a ella. A mí. Me senté en la misma terraza, sujetándome la cabeza con las manos, incapaz de lidiar con lo que hervía dentro de mí. Las imágenes que acababa de ver en el video parecían haberse incrustado en mi cerebro. Cada fotograma me atravesaba una y otra vez, sin dejarme ni respirar ni exhalar. Jessica, mi Jessica, aquella por la que estaba dispuesto a todo, aquella por la que construía nuestra vida, y ahora no podía sacarme de la cabeza un pensamiento espantoso. Ninguno de ellos usó preservativo, ninguno. Ni una señal de protección,
Ni una pizca de precaución. Recordaba cómo esa noche se reía de mí cuando me fui a dormir, como si ya supiera lo que iba a hacer. Me invadió una dura conciencia. ¿Y si ahora está embarazada de uno de ellos? Ese pensamiento me golpeaba más fuerte que cualquier palabra. Toda esa confianza, todos los planes, todos los recuerdos se vinieron abajo en un instante. Sentía como algo oscuro crecía dentro de mí, ira, resentimiento y desesperación, todo mezclado en un nudo incontrolable. No podía creer que esto fuera real, que no era solo una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Golpeé la mesa con todas mis fuerzas, me rasgué la piel de los nudillos y empezó a brotar sangre. La amaba. Maldita sea, cuánto la amaba, y ahora incluso la idea de tocarla me provocaba repulsión, y lo más aterrador era que entendía que aún me esperaba una conversación, o explicación aún más difícil, o tal vez ni siquiera la habría. Mientras estaba sentado allí, ya sabía que esa noche no podría dormir, como probablemente tampoco en muchas noches siguientes. No dormí en toda la noche, yacía en la cama, mirando fijamente al techo, sintiendo cómo todo se revolvía por dentro. Los pensamientos daban vueltas uno tras otro, me asfixiaban, me quitaban las fuerzas. Cuando llegó la mañana escuché cómo se cerraba la puerta de entrada. Jessica había regresado. No me moví de mi sitio, escuchaba cómo caminaba por la casa, tarareando algo para sí misma, como si nada hubiera pasado, como si fuera la chica ingenua y alegre que alguna vez conocí. Me sentí físicamente mal por ese contraste, por su ligereza, por mi infierno interior. Entró en el dormitorio, llevaba unos vaqueros y una camiseta sencilla, y en las manos traía una bolsa de papel con café. Vi cómo su rostro resplandecía de felicidad, y dijo, buenos días, cariño, buenos días. Repetí esas palabras en mi cabeza, tan rápido, ¿no?, como ella las pronunció, pero no respondí. La miré fijamente, largo rato, con una expresión que finalmente hizo que su sonrisa vacilara. ¿Qué pasa?, preguntó ella, acercándose a mí con cautela. Solo abrí la boca para decir algo, pero no pude. Demasiadas emociones, demasiado dolor. Me aparté. No pude mirarla a los ojos. No pude soportar ver esa falsedad con la que me alimentaba. Ella dijo que la asustaba pero yo solo quería gritar. Quería arrojarle a la cara todo lo que sabía. Quería descargar sobre ella la tormenta que me desgarraba por dentro. Sabía que si decía algo ahora, perdería el control y entonces ya no podría controlarme. Tal vez la golpearía o incluso algo peor. Simplemente me levanté, la rodé y me fui al baño. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer sobre las frías baldosas. Escuché cómo ella se quedaba de pie detrás de la puerta durante varios minutos. Luego escuché sus pasos alejándose hacia el interior de la casa. Y entonces entendí que ya no podría seguir viviendo así. Ya no podría seguir viviendo con una persona que me destruyó. Pero ¿cómo decirlo en voz alta? ¿Cómo ponerle fin a esto? Que fue toda mi vida. ¿Cómo hacerlo? Aún así no lo entiendo. Vi cómo Jessica intentaba comportarse como de costumbre. Traía comida, se sentaba a mi lado, intentaba iniciar una conversación trivial sobre el clima, sobre películas, sobre nuestros viejos planes, juntos. Pero ya no quería escucharla más. La miraba como si fuera una extraña. Por dentro todo hervía al pensar en lo que ella había hecho. Tenía ante mis ojos sus escenas con otros hombres. No podía borrar eso de mi memoria, por más que lo intentara. Ella, en cambio, fingía que no pasaba nada. No sé si tenía miedo de hablar o si de verdad creía que todo podía ocultarse. Al llegar la noche, no aguanté más. Nos sentamos a cenar y mirando mi plato, le pregunté en voz baja, Jess, ¿me amas o no? En ese momento ella se quedó inmóvil con el tenedor en la mano y respondió, mecánicamente, por supuesto que te amo. Pero lo dijo tan rápido como si hubiera preparado esa respuesta. Desde hace mucho tiempo. Levanté la mirada hacia ella lentamente y ella preguntó, ¿por qué hago preguntas tan tontas? Pero no respondí, no dije ni una palabra, simplemente seguí mirándola, y en ese silencio vi cómo empezaba a ponerse nerviosa. No podía soportar mi mirada. Desvió la vista, jugaba con la servilleta, se balanceaba en la silla. Vi todo eso, y sentí como una especie de vacío helado se extendía por mi pecho. Terminamos la cena en completo silencio. Cuando ella se fue a la ducha, me quedé sentado solo en la cocina, mirando su taza de té a medio terminar, las servilletas cuidadosamente dobladas al lado, su teléfono dejado en el borde de la mesa. Entonces finalmente comprendí que esa vida había terminado.
Lo que construimos juntos fue destruido, no por un grito, no por una pelea, sino por una traición, silenciosa, repugnante, definitiva. Me levanté, fui al dormitorio, me acosté en el borde de la cama, lo más lejos posible de ella, y pasé toda la noche con los ojos abiertos, escuchando su respiración al lado, como si a mi lado no durmiera mi esposa, sino una mujer extraña. Jessica se levantó antes que yo. De inmediato dijo que le dolía el estómago y que no se sentía bien. Simplemente no reaccioné a sus palabras. Ella preparó café, hizo el desayuno, como si nada hubiera pasado, como si dentro de mí no hubiera un vacío quemado. Yo guardaba silencio, simplemente comía, daba sorbos de café, mirando a través de ella hacia algún lugar. No pudo soportarlo, se acercó a mí por detrás, me abrazó, presionó su vientre contra mi espalda y luego apoyó su mejilla en mi hombro. Yo no me moví, solo. Se me cortó la respiración y sentí un nudo en la garganta. Ella susurró mi nombre. Me llamó por mi nombre. Esa mujer. Ella estaba temblando. Nathan, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan frío? Lentamente la aparté, me levanté y la miré a los ojos enrojecidos. Y entonces por primera vez en todo este tiempo le dije que lo sabía todo, Jessica. Y entonces ella palideció. Sus labios comenzaron a temblar fuertemente, como si acabara de salir de una larga inmersión en la piscina. Seguí mirándola a los ojos. Quizás pasó una eternidad, o tal vez menos. Pero le dije que sabía lo de aquella noche, la noche en la que atendió a todos los hombres que pudo. Ella retrocedió un paso y se echó a llorar. Jess empezó a justificarse. Los mocos y las lágrimas comenzaron a correrle por la cara. Dijo que no había pasado nada y que no entendía a qué me refería. Yo guardaba silencio, y ella hablaba. Mucho, muchísimo. No podía formar frases, palabras incomprensibles, inconexas. En algún momento empezó a gritar. No, no a mí, sino solo para poder escuchar. En todo eso vi a su verdadero yo, su miedo, su confusión, sus intentos silenciosos de arreglar algo, de explicar algo. Pero yo no quería escuchar ni una palabra más. Hice mi maleta con mis cosas. Durante todo ese tiempo, ella me seguía y gritaba. Saqué la prueba de embarazo que había comprado en el supermercado y la dejé en una silla en la entrada. Fue entonces cuando empezó a golpearme. Decía que yo era un imbécil y que ella no era una puta. Ella me traicionó, y lo hizo de la manera en que solo traicionan los más cercanos. Y no hay perdón para eso. Intenté irme, pero esa loca me retenía y seguía gritando. Ni siquiera pude cerrar la puerta. Ella realmente quería tener una conversación sincera. Logré zafarme, salí corriendo hacia el coche y me senté al volante. Me quedé sentado mucho tiempo, mirando el cielo de la mañana. Ella golpeaba el capó del coche, golpeaba el cristal, gritaba que debía salir del coche y hablar, por el bien de nuestra familia. Pero en ese momento todo el sonido a mi alrededor desapareció. Simplemente observaba el avión que pasaba volando. Quería que se detuviera para poder mirarlo siempre y no volver la vista atrás hacia mi vida. Pero eso es imposible. Igual que salvar nuestro matrimonio, me fui de inmediato. Simplemente me senté en el coche y conduje, sin ningún plan. En el bolsillo solo tenía la cartera, el pasaporte y el teléfono. Saqué todo el dinero de la cuenta conjunta, cada centavo. Sabía que si no lo hacía, ella misma sacaría todo el dinero, hasta el último céntimo. Mientras conducía por la autopista, el teléfono no paraba de sonar. Jessica llamaba sin parar, al principio cada pocos minutos y luego de forma ininterrumpida. No contesté. Cuando me detuve en una gasolinera, eché un vistazo rápido a la pantalla. Decenas de mensajes. Ya sabía lo que decían, sin necesidad de leerlos. Más tarde, una foto con una nota que me quitó las ganas de masticar mi sándwich favorito. Ella usó la prueba de embarazo que le dejé. Tenía 2 líneas. Lancé el teléfono con todas mis fuerzas contra la puerta del refrigerador. La puerta se agrietó y el hombre tras la caja registradora se llevó la mano nerviosamente debajo de la mesa. Empecé a disculparme, a llorar, y le conté brevemente lo que había pasado. Dejé un par de cientos por el refrigerador y recibí unas palabras de consuelo del empleado de la gasolinera. Era tan difícil sentir todo eso. Ese día llegué a un pequeño pueblo, alquilé un motel barato, me tumbé en una cama dura y miré al techo, sintiendo como una ola tras otra me cubría, primero la vacío, luego las lágrimas, y después otra vez el vacío. A mi lado estaban tirados el dinero, mi ropa y mi antigua vida cortada de raíz en una sola noche. Si no me hubiera sentido mal, si no me hubiera ido a dormir, y si aquella vez hubiera ido con todos, cuando desperté en medio de la noche, habría podido verlo todo con mis propios ojos.
Ella lo arruinó todo. Esa serpiente me mató y creó una nueva vida dentro de sí misma. La odio. Me odio a mí mismo. Ojalá nunca la hubiera conocido. Simplemente no puedo. Simplemente no puedo. Eso es todo. Tu deseo de ser el alma de la fiesta se hizo realidad. De verdad fuiste el centro al que todos acudieron y todos dejaron sus asquerosas sorpresas. Eres una perra y ya no eres mi esposa, Jess. Ahora eres de todos. Ahora eres gratis. Queridos amigos, lamentablemente aquí la historia se interrumpe. El autor nunca publicó la continuación y solo nos queda imaginar cómo terminó todo esto. En realidad, mucha compasión y Isam para el autor y para la persona que vivió todo esto. No hay nada más que añadir. Bueno, existen mujeres así, pero que alguien se encuentre en una situación como esta realmente es muy, muy terrible. Deseo que nadie tenga que pasar nunca por algo así, y que cada uno viva una vida feliz, Monnorei junto a su familia, y nunca conozca problemas de este tipo. Con esto, termina nuestro video. Solo quiero desearles todo lo mejor y que tengan cuidado con sus parejas. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta. También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.